Bien, la doctora Karina Curione es psicóloga, doctora en psicología y docente en la Facultad de Psicología en la Universidad de la República, en Uruguay. Noemí Bardelli es licenciada y doctoranda en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Psicología Cognitiva y del Aprendizaje por Flaxo y por la Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente es docente de esta casa de estudios en la sede Comahue. Finalmente, Felipe Rodolfo Andrés Bustos Vázquez es odontólogo, egresado en la Universidad Nacional de Río Negro, es docente de esa misma universidad, también en la Universidad de Mendoza y en UFLO, donde también se desempeña como investigador. Le damos la palabra a la doctora Karina y nos vemos al final para las preguntas. Le damos la bienvenida a todos y a todas, y antes de iniciar hoy la exposición, contamos el contexto en el cual la doctora Curione nos está compartiendo hoy algunas reflexiones desde el campo de la investigación y su trayectoria profesional. Junto a Felipe coordinamos un equipo de investigación en la Universidad del Comahue, en la sede que nos representa y a la que tenemos pertenencia, que se denomina este proyecto Motivación y Estrategias de Aprendizaje Autorregulado. Nos encuentra con Karina la preocupación por los estudiantes de primer año. En nuestro caso estamos trabajando en un equipo interdisciplinario desde la Facultad de Psicología y la Escuela de Ciencias de la Salud para poder abordar algunas problemáticas que nos convocan desde el aprendizaje y la enseñanza al acompañamiento de los estudiantes de primer año de la licenciatura en Kinesiología. Entonces, en el marco de nuestro proyecto de investigación, de las preocupaciones epistémicas y metodológicas que estamos transitando en estos primeros pasos de este proyecto que nos convoca a docentes y a estudiantes, es que hemos hecho la invitación a Karina para conocer su experiencia, los avances y hallazgos en relación a la producción y al trabajo que está haciendo, y creemos que también puede enriquecer a muchos y a muchas que del otro lado también comparten las mismas preocupaciones. Así que en nombre del equipo de investigación, también de la Secretaría de Investigación y de la Universidad, te damos la bienvenida, Karina, y bueno, esperamos escucharte para poder seguir aprendiendo. Muchas gracias a Noemí, Felipe por la invitación. Este contacto con el proyecto de investigación que ellos están coordinando para mí es muy grato. Nosotros desde nuestro equipo también hemos venido siguiendo los desarrollos de investigación de Noemí desde hace tiempo, así que es un momento de compartir, de experiencias, como decía Noemí, que venimos teniendo. Agradecer especialmente a la universidad la oportunidad de estar hoy compartiendo también con ustedes estas experiencias. Ahora les voy a compartir pantalla. También agradezco a todas y a todos los que están dedicando su tiempo a estar hoy compartiendo en esta semana de la investigación esta actividad. La idea es compartir desde esta idea que nos convoca, que tiene que ver con algo así como la problemática del primer año, le podríamos llamar, ¿sí? Y cómo quienes estamos interesados en esa problemática vamos como tratando de aproximarnos desde distintos lugares, ¿sí? Pero en ese sentido, esta conferencia, tiene que ver con el aprendizaje autorregulado, tiene que ver con la motivación en ese primer año de ingreso a la universidad, pero sobre todo en esta clave que el título enuncia, que tiene que ver con pensar las propuestas de enseñanza. Y eso también mencionarlo, porque hay un contexto. Estoy intentando avanzar la presentación, pero no avanza, así que le voy a sacar un segundito. A ver qué pasó, vamos de nuevo. Bien, no quiere moverse. Vamos otra vez. Voy a compartir la pantalla desde la segunda slide, a ver si ahora sí se ve. Hay como un contexto, ¿ahí están viendo? Sí, que a mí me convoca en particular, que es el contexto de la Facultad de Psicología. Ya están viendo el edificio central de nuestra facultad, en Montevideo, y
Y bueno, como docente universitaria de la Facultad de Psicología, que este año estoy cumpliendo 21 años de docencia, el trabajo en primer año es básicamente donde desarrollo mi función docente, y ahí surgen problemáticas, ¿sí? Como les decía, problemáticas típicas del primer año que podríamos llamarle desafiliación, problemas a nivel de rendimiento, rezago, repetición, o sea, hay todo un conjunto de temas que los docentes enfrentamos en ese primer año, y que a mí, que investigo en estas temáticas educativas, me llevaron a hacerme una pregunta, ¿sí? ¿Cómo se relacionan de algún modo la motivación y los procesos autorregulatorios con el rendimiento en ese primer año? Y esa pregunta orientó el desarrollo de mi tesis de doctorado, ya concluida. Allí compartimos con Noemí tutor, ¿sí? Juan Antonio Huertas es de algún modo quien a ambas nos ha formado en estas temáticas vinculadas a la motivación y el aprendizaje autorregulado, es una figura muy relevante en el campo de estudio. Y entonces esta investigación, como les decía, en mi caso particular, está anclada a lo que me enfrento diariamente, ¿sí? Y es esta situación que atraviesan los estudiantes en el ingreso a una universidad, además que en el caso de la Universidad de la República es una universidad macro, universidad pública de libre acceso, donde la numerosidad además se suma a toda la problemática típica del primer año, les comentaba el otro día a Noemí y a Felipe, ¿verdad? Entonces, esa imagen, por ejemplo, que ustedes tienen ahí abajo, es una imagen del curso donde yo soy docente, que es Procesos Cognitivos, en una de las tantas tandas de turnos de un parcial. ¿Sí? El salón A, que se ve en esa imagen, es un salón con capacidad de 350 estudiantes sentados, y nosotros, digamos, cuando tenemos un parcial, una instancia de evaluación, tenemos que hacer varias tandas durante el día, que vamos llenando y vaciando ese salón, donde los estudiantes rinden sus evaluaciones. Los resultados que obtienen en nuestros cursos en el primer año no son resultados que a los docentes nos dejen conformes, ¿sí? En el caso de procesos cognitivos, que es la materia que yo soy docente, si tomamos en cuenta todos los periodos de exámenes desde que la materia se está rindiendo, que es desde el año 2013, el 30% de los estudiantes pierden, ¿sí? Las evaluaciones, y un 20% más o menos de los estudiantes logra aprobar el curso. Entonces, bueno, esa situación también tiene relación con la investigación internacional, que muestra que en general, no es solo un patrimonio de la UDELAR, los estudiantes enfrentan dificultades en el primer año. Y parte de esas dificultades, que bueno, muchas tienen que ver con la transición, con el cambio de contexto, pero hay elementos claves, y uno de esos elementos tienen que ver con que los estudiantes ingresan a la universidad con estrategias de aprendizaje que a nivel de la educación media funcionaban, pero que no funcionan por las demandas que el aprendizaje a nivel universitario requiere. O sea, ya no son acordes las estrategias que utilizaban a nivel de la enseñanza media, ¿sí? Y entonces experimentan muchas dificultades para autorregular sus procesos de aprendizaje. Eso es un poco lo que los antecedentes internacionales también venían mostrando, ¿sí? Que son antecedentes de los estudios que nosotros a su vez hemos ido desarrollando con el equipo. Uno de los antecedentes principales a nivel internacional en lo que tiene que ver con los estudios de motivación y autorregulación en su vínculo con el rendimiento académico a nivel universitario tiene que ver con los trabajos de Paul Pintrich, y en particular con una línea que condujo al desarrollo de un instrumento que vamos a estar conversando un poquito. Hay un marco, antes de entrar en temas instrumentales, hay un marco teórico que es el marco de aprendizaje autorregulado. Tenemos como muchos modelos de aprendizaje autorregulado que coexisten, pero bueno, nuestro equipo está trabajando en una línea que es el marco conceptual de Pintrich, ¿sí? Y que tiene algunas características particulares este marco. En primer lugar, el trabajo de Pintrich y su equipo fue uno de los primeros en analizar de modo empírico las relaciones entre motivación y aprendizaje autorregulado. Es decir, se venía estudiando el aprendizaje autorregulado sin conectarlo a los aspectos motivacionales. Pero en la perspectiva de Pintrich eso no es posible, ¿sí? Porque el modo en que los estudiantes autorregulan el aprendizaje para este autor tiene que ver con la motivación que los estudiantes experimentan en el contexto de las distintas materias. Asume de algún modo el modelo que los estudiantes tienen un potencial control sobre su proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué supone este potencial control? Bueno, que los estudiantes van a ser capaces de
establecer un monitoreo de su actividad de estudio, de controlar y regular, pero no solo su cognición, que eso es algo que quedaba bastante claro ya en otros modelos de aprendizaje autorregulado. Lo que este modelo va a plantear es que además los estudiantes son capaces de monitorear, controlar y regular su propia motivación y también su conducta e incluso aspectos ambientales. Ahora lo vamos a ir viendo cómo esto baja a tierra en el instrumento que él y su equipo construyeron. Entonces, detrás del modelo de aprendizaje autorregulado de Pinterich hay un modelo sobre qué es aprender. ¿Sí? ¿Qué modelo de aprendizaje subyace a este modelo de aprendizaje autorregulado? Y subyace una perspectiva constructivista, ¿sí? Por lo tanto hay algunas asunciones básicas. El aprendizaje es visto como un proceso activo y constructivo, ¿sí? Mediante el cual va a plantear Pinterich, los estudiantes establecen metas para orientar su actividad de estudio, y luego intentan regular, monitorear su cognición, su motivación y sus conductas. En este modelo, como en casi todos los modelos de aprendizaje autorregulado, se asume un carácter cíclico. Hay un ciclo en este proceso de autorregulación del aprendizaje. Entonces el estudiante o la estudiante planifica su actividad de estudio. En el momento de la planificación es el momento donde va a plantear Pinterich que se activan también las creencias motivacionales. O sea, va a hacer una tarea un estudiante, o va a preparar una evaluación, o va a estudiar un capítulo de un libro. De algún modo el estudiante conecta con su propia motivación en el sentido, bueno, esta actividad es interesante para mí. Ese interés, ¿qué tipo de interés es? ¿Un interés intrínseco? ¿Sí? Voy a estudiar porque me interesa el contenido, porque quiero mejorar mis capacidades, o en realidad es un interés instrumental. Bueno, tengo que estudiar esto porque en realidad es necesario para aprobar una asignatura que a su vez inscribe en una propuesta formativa que a mí me interesa más a largo plazo. Entonces hay distintos tipos de valores que los estudiantes otorgan a la actividad de estudio, ¿sí? Además de este valor de interés o el valor de utilidad que les mencionaba, también hay un costo que las actividades tienen. Cuando un estudiante se compromete con una actividad motivacionalmente, esa actividad tiene un costo. Mientras está estudiando hay otras cosas que quiere hacer que no va a poder hacer. Ir a ver a los amigos, mirar un capítulo de una serie, o sea, compiten las distintas posibilidades de acción o de actividades que el estudiante podría hacer. Y ahí es donde el estudiante necesita regular su motivación, ¿verdad? Mantenerse conectado con esa actividad. En ese proceso las actividades de monitoreo son fundamentales. O sea, si el estudiante, por ejemplo, está estudiando e identifica dificultades de comprensión, entonces, bueno, está monitoreando su cognición, podríamos decir, pero a su vez, si mientras está estudiando se da cuenta de que comienza a aburrirse, a desinteresarse, bueno, en ese momento tiene la posibilidad de regular su propia motivación. Entonces, bueno, me mantengo un ratito más estudiando, y después, si me mantengo estudiando y logro completar esta tarea, miro un capítulo de una serie, o salgo un rato con mis amigos. De algún modo, esas posibilidades de regular no solo la cognición, sino la motivación, y también la conducta, están en este modelo. Estamos acá en el plano de la regulación, pero decíamos que no solo el modelo asume que el estudiante regula su cognición, su motivación y su conducta, sino que también puede regular su entorno. Y en este contexto, por ejemplo, el estudiante regulando su entorno puede generar las condiciones para estudiar en un contexto, por ejemplo, en un ambiente silencioso, ¿sí? Ir a la biblioteca si no estamos en contexto de pandemia. O sea, generar una regulación del entorno que le permita condiciones óptimas desde el punto de vista del propio estudiante para poder estudiar. Y luego en este ciclo de aprendizaje autorregulado, donde hay planificación, hay monitoreo y hay regulación, también hay reacciones y atribuciones, va a plantear Pinterich, ¿sí? Y esas reacciones, por ejemplo, si el estudiante estudió, se preparó, reguló los distintos aspectos de cognición, conducta, motivación, etcétera, y ambiente, y luego finalmente obtiene un resultado. Pónganse que termina de leer un capítulo y no logró comprender, o no logró realizar una tarea que quería realizar, o rindió una evaluación y no le fue bien, supongamos. Entonces va a haber reacciones afectivas, ¿sí? Que tienen un impacto obviamente en lo motivacional, y también siempre va a haber procesos atribucionales. A qué el estudiante atribuye sus resultados, y cómo eso luego va a impactar a futuro en este ciclo. No es lo mismo si yo obtengo un mal resultado, atribuirlo a la falta de esfuerzo, ¿sí?
que atribuirlo a la mala suerte, por decirlo de alguna manera. Y eso va a impactar a futuro cómo yo vuelvo a comenzar este ciclo. ¿Sí? Por eso también es importante poder trabajar esos componentes de la regulación motivacional. Entonces, yendo de nuevo como a este modelo, decíamos que es el primer modelo en poner empíricamente en relación la motivación, el aprendizaje autorregulado y el rendimiento. Entonces, este modelo establece esta idea de que los procesos autorregulatorios son mediadores entre lo que es, en este caso, el rendimiento y la motivación. ¿Sí? ¿De qué manera? El estudiante o la estudiante está motivado. Si está motivado intrínsecamente, por decirlo de alguna manera, quiere estudiar por interés, ese estudiante va a tender a utilizar estrategias de aprendizaje autorregulado que llamamos más profundas de procesamiento de la información. Es decir, que va a ser la motivación la que va a determinar el tipo de estrategias que los estudiantes emplean. ¿Sí? Por ejemplo, un estudiante motivado extrínsecamente, es decir, que quiere aprobar el contenido del curso, pero no tiene un verdadero interés en la propuesta de contenido que el curso brinda, va a tender a usar estrategias de procesamiento más superficial de la información. ¿Sí? Entonces, es la motivación lo que determina en el modelo de Pinterich el tipo de estrategias de aprendizaje autorregulado que empleamos, y en ese sentido nuestras propuestas de cursos de algún modo tendrían que atender a la motivación de nuestros estudiantes, ¿sí? A despertar el interés, la curiosidad, para que nuestros estudiantes utilicen estrategias de procesamiento más profundos. Eso estamos hablando ahora a nivel teórico, luego vamos a verlo a nivel empírico qué sucede. Y son esas estrategias cognitivas, metacognitivas y de gestión de recursos las que impactan realmente en el rendimiento. Es decir, no es la motivación directamente la que incide en el rendimiento, ¿sí? Sino que hay un proceso donde son estas estrategias de aprendizaje autorregulado las que median esa relación. ¿Sí? Entonces, a nivel motivacional hay como distintos constructos, ahí vemos que dice expectativas, valor y afecto. No vamos a entrar ahora en más detalle en eso, pero sí nos vamos a enfocar un poquito en los procesos de aprendizaje autorregulado. En el modelo de Pinterich tenemos estrategias cognitivas, que ahora las vamos a ver enunciadas en el MSLQ, por eso no voy a entrar ahora en detalle. Vamos a tener estrategias metacognitivas, y por último de gestión de recursos. Vamos a ver cómo se concretan estas estrategias en su instrumento. Acá aparece el MSLQ. Nosotros hace ya muchos años que trabajamos con el instrumento que es el cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje que desarrolló Pinterich y su equipo, y que tiene varias características que quiero comentarles. En primer lugar, es el instrumento de evaluación motivacional y del aprendizaje autorregulado más utilizado a nivel internacional. ¿Sí? Pero cumple las dos condiciones: el ser el instrumento de evaluación de la motivación más utilizado, y a su vez ser el instrumento más utilizado para evaluar el aprendizaje autorregulado. ¿Cómo es esto posible? Bueno, porque el MSLQ tiene como dos bloques: un bloque que evalúa la motivación y otro bloque que evalúa el aprendizaje autorregulado. Y como tiene una estructura modular, con bloques que se pueden separar y descomponer, eso permite que, por ejemplo, en algunos estudios nos interese más estudiar la motivación, usamos solo el bloque motivacional. En otros nos interesa más el aprendizaje autorregulado, usamos todo el bloque de aprendizaje autorregulado, o incluso algunas dimensiones. Si nos interesa ver las relaciones entre motivación, como les interesa al equipo de Noemí y Felipe, entre motivación, aprendizaje autorregulado, ahí tenemos que utilizar todo, ¿sí? Poner en relación estas distintas dimensiones. Como hace muchos años que trabajo con el MSLQ, me atrevo a llamarlo como el monstruo de dos cabezas, porque tiene estos dos bloques que son mega bloques que evalúan como constructos muy importantes para la psicología educacional, ¿sí? Evaluar, ser al mismo tiempo un instrumento capaz de capturar la motivación y el aprendizaje autorregulado, y lo transforma en un instrumento interesante. Y tiene esta cuestión que vamos a ir viendo ahora, de cómo se ensamblan estos componentes. Nosotros venimos trabajando con nuestro equipo desde hace ya bastante tiempo, en dos versiones. El MSLQ tiene dos versiones. Tiene una versión breve, ¿sí? Que es la que nosotros le llamamos el MSLQ-UI, que es la validación completa de esta versión breve que realizamos, y tiene una versión extensa. La versión extensa del MSLQ, que es la que más se aproxima a esto del monstruo de dos cabezas, es una versión de 81 ítems, y solo el bloque de aprendizaje autorregulado que nosotros validamos, solo ese bloque tiene 50 ítems. Es como bastante para
para hacer una partecita de un instrumento. ¿Sí? Y entonces, otra característica que tiene el MSLQ muy interesante es que es un instrumento que nos permite evaluar la motivación y el aprendizaje autorregulado en el contexto particular de un curso universitario. ¿Sí? Ese carácter contextual lo vuelve una herramienta muy poderosa, ¿sí? Para estudiar las relaciones con el rendimiento, porque no es una herramienta que evalúe en general el aprendizaje autorregulado, sino que le va a estar preguntando al estudiante sobre su motivación en ese curso, su aprendizaje autorregulado en ese curso. ¿Sí? Y después, eso es lo que después nos va a permitir utilizarlo en estudios, por ejemplo, para predecir el rendimiento en ese curso. ¿Sí? No quiere decir que no se pueda usar de manera general, se ha hecho, pero lo que se ve es que pierde su potencia de predictora del rendimiento, cuando lo utilizamos de modo más general. O sea que es recomendable situarlo, porque de esa manera fue pensado. Porque, como les decía, también teóricamente asume que la motivación de un estudiante puede variar con respecto a un curso, de un curso al otro. Un mismo estudiante puede estar motivado intrínsecamente en un curso, y en otro estar motivado más extrínsecamente. En un curso puede experimentar menores niveles de ansiedad, y en otros mayores niveles de ansiedad. ¿Sí? En un curso puede sentirse más capaz, y a eso le llamamos autoeficacia, igual en eso voy a ir entrando en un ratito, y en otro curso sentirse menos capaz, el mismo estudiante, ¿sí? Y lo mismo con respecto al tipo de estrategias que utiliza. Por ejemplo, en un curso puede usar estrategias más superficiales, en otro de procesamiento más profundo, porque como dijimos, tiene que ver con cuál motivado está, ¿sí? Y qué tipo de motivación experimenta. Entonces, por ejemplo, nosotros en la versión breve del MSLQI tenemos 22 ítems que evalúan 3 constructos motivacionales: autoeficacia, valor intrínseco y ansiedad ante las pruebas. ¿Qué tiene de interesante esto? La autoeficacia es el principal predictor del rendimiento académico a nivel universitario. O sea que siempre es interesante poder conocer cuán capaces nuestros estudiantes se sienten con respecto a nuestros cursos. ¿Sí? Yo ahí les voy poniendo algún ítem de ejemplo para que tengan una idea cómo luego se baja a tierra la idea de evaluar la autoeficacia. Se le pregunta, por ejemplo, al estudiante: mis habilidades de estudio son excelentes. Ese es un enunciado. ¿Cuán de acuerdo estoy yo con ese enunciado? ¿Estoy totalmente en desacuerdo o estoy totalmente de acuerdo? ¿Sí? Y recuerden, como les decía, que se les pregunta, se les aclara en la consigna que todas las preguntas refieren al curso X, supónganse. Curso X de kinesiología, el curso X de nutrición, curso X de psicología, no sobre sus habilidades de estudio en general, porque yo, por ejemplo, puedo considerar que mis habilidades de estudio son excelentes, no sé, para la psicología, y que no estoy nada de acuerdo con que sean buenas, no sé, para las matemáticas. ¿Sí? Entonces mis niveles de autoeficacia van variando de acuerdo a las materias, ¿sí? Las asignaturas. Valor intrínseco, o sea, el estudiante está motivado intrínsecamente hacia los contenidos del curso. Hay preguntas del estilo: creo que es interesante lo que estamos aprendiendo en este curso. ¿Por qué se le pregunta esto? Porque el interés es un constructo básico que nos habla de la motivación intrínseca. La motivación intrínseca se define como aquella que nos lleva a hacer algo porque es inherentemente interesante, disfrutable. Cuando estamos motivados intrínsecamente sentimos curiosidad, interés por el contenido de un curso, y a su vez experimentamos disfrute mientras estamos aprendiendo. ¿Sí? La ansiedad ante las pruebas es el componente más afectivo de este bloque motivacional. Tiene que ver con justamente la ansiedad que los estudiantes experimentan cuando rinden nuestras evaluaciones parciales o exámenes. ¿Sí? Y tiene ítems de este estilo: mientras hago un parcial o examen, pienso en lo mal que lo estoy haciendo. ¿Sí? En ese momento el estudiante nos va a manifestar si está totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, ¿sí? O sea, en qué grado acuerda con este enunciado. En general, hoy les decía, autoeficacia es uno de los principales predictores del rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Supónganse, yo soy docente de procesos cognitivos. Cuando un estudiante de procesos cognitivos experimenta elevados niveles de autoeficacia, bueno, ese estudiante que experimenta elevados niveles de autoeficacia va a obtener un rendimiento superior a aquel estudiante que se siente menos capaz. Los estudiantes que otorgan un valor intrínseco al contenido de las materias tienden a obtener mejor rendimiento,
Y la ansiedad ante las pruebas al revés, se relaciona negativamente con el rendimiento. Cuanto más ansiedad experimentan mis estudiantes ante las pruebas que propongo, su rendimiento se va a ver disminuido. ¿Sí? Luego, en el caso nuestro, como lo venimos trabajando, tenemos, decíamos, el bloque motivacional, y luego hemos trabajado el bloque completo de estrategias de aprendizaje, que les decía que contaba de 50 ítems, porque en realidad, bueno, la versión breve tuvo algunas dificultades a nivel psicométrico que nos llevaron a tomar la decisión de validar el bloque completo de estrategias de aprendizaje autorregulado. Y acá es interesante porque uno, si bien tiene 50 ítems y varias subescalas, uno puede decidir con qué escala quiere trabajar. Y un orientador interesante, por ejemplo, es tomar aquellas escalas que ya sabemos por la literatura, porque incluso ya tenemos estudios metaanalíticos hechos que muestran cuáles de todas estas escalas son las mejores predictoras del rendimiento. Y eso nos puede orientar a nosotros, decir, bueno, de todas estas escalas me quedo con aquellas como, por ejemplo, regulación del esfuerzo, que sé que es una de las escalas que mejor predice el rendimiento. ¿Sí? Eso es un buen orientador si ustedes quieren, por ejemplo, desarrollar estudios de este tipo, y a su vez no quieren que los estudiantes pasen mucho tiempo completando el cuestionario. Pueden quedarse con algunas dimensiones. Entonces tenemos estrategias cognitivas, que acá es fácil como darse una idea de a qué se refieren, porque estas estrategias cognitivas tienen mucho que ver con lo que antes denominábamos las técnicas de estudio. Por ejemplo, el estudiante elabora, a eso se refiere elaboración, elabora, por ejemplo, un resumen, selecciona las ideas principales, la elaboración tiene que ver con eso, son estrategias en las cuales, a partir del material de estudio, el estudiante realiza una elaboración propia, establece nuevas conexiones entre ese material para facilitar el proceso de apropiación del contenido. ¿Sí? Entonces, elaboración, por ejemplo, es una estrategia que llamamos de procesamiento profundo de la información de estudio. Organización es cuando a partir del material de estudio el estudiante hace algo que reorganiza ese material. Por ejemplo, hace un esquema, hace una tabla, hace un mapa conceptual, ¿sí? Y también es una estrategia de procesamiento profundo. En cambio, por ejemplo, repetición es esa estrategia que muchas veces se emplea mucho los estudiantes a nivel de educación media, y también la emplean los estudiantes universitarios, que es esta cuestión de repito, 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 repito hasta que memorizo. ¿Sí? Es como que machaco, leo una lista de cosas, una 20, 30, al final lo memorizo. Esa estrategia de repetición la denominamos de procesamiento superficial de la información. ¿Sí? Y pensamiento crítico es una estrategia de procesamiento profundo, mientras el estudiante lee un material, piensa en qué medida el autor está aportando evidencia, piensa en qué medida eso que el autor dice se condice con su propia perspectiva, o sea, hace todo un procesamiento de lectura crítica del material de estudio. A nivel de estrategias metacognitivas, cuando nosotros hablamos de metacognición, básicamente estamos hablando de procesos que tienen que ver con la toma de conciencia de mis procesos cognitivos, pero también con mi posibilidad de regular mis procesos cognitivos. ¿Sí? El estudiante, mientras estudia, se va haciendo preguntas y va monitoreando los procesos de comprensión, y va siendo muy consciente de ese proceso, y cuando identifica fallos, intenta corregir, vuelve para atrás, vuelve a leer, se pregunta a sí mismo, o pregunta a otros. De algún modo, el estudiante tiene como un objetivo muy claro en relación a los procesos de comprensión del material de estudio, y pone en juego todas sus estrategias que lo ayudan a pensar cómo pienso. ¿Sí? Es un desdoblamiento de mi proceso cognitivo que me permite regular mi cognición. Por último, decíamos hoy que el modelo de Pinterest asumía que no solo regulábamos cognición, metacognición, conducta, motivación, también regulamos nuestro entorno, ¿sí? Nuestras posibilidades de gestionar recursos. Entonces ahí tenemos una dimensión que se llama gestión del tiempo y el ambiente de estudio, que son ítems de una dimensión que va a preguntarle al estudiante cómo gestiona justamente su tiempo de estudio, y cómo organiza su ambiente en el momento de estudiar, si es que lo hace. Otra de las subescalas es cómo regula el esfuerzo. Aprendizaje entre pares es otra escala, que le pregunta al estudiante acerca de si estudia con otros en contextos de colaboración. Y búsqueda de ayuda hace preguntas acerca de si cuando no entiende algo, o se enfrenta a una dificultad en el curso, pide ayuda a un compañero o compañera, o pide ayuda a los profesores.
Por ejemplo, aprendizaje entre pares y búsqueda de ayuda, lo que la investigación a nivel universitario en primer año viene mostrando es que los estudiantes tienden a reportar poca búsqueda de ayuda y poca aprendizaje entre pares, siendo estrategias muy importantes en realidad para alcanzar un buen rendimiento, ¿sí? En el caso de nuestros estudios en psicología han mostrado eso, que son las 2 subescalas con las medias más bajas, y que es necesario realmente trabajar bastante para que nuestros estudiantes se animen a pedir ayuda y para que traten de aprender con otros, ¿sí? Tomar en cuenta esta dimensión social que el aprendizaje tiene y que está tan reflejada en este instrumento. Bien. Entonces, este proceso que a nosotros nos llevó, volviendo a la pregunta de origen, ¿no? Este proceso que nos llevó a preguntarnos cómo se relacionaba la motivación, el aprendizaje autorregulado y el rendimiento en este primer año de psicología, que es un poco también la pregunta que orienta el proyecto de Noemí Felipe. Ahora, para llevar adelante un proyecto que permita responder esta pregunta, nosotros necesitábamos poder validar el MSLP. O sea que hasta ahora lo que les vine contando son los procesos que nos llevaron a poder tener disponible este instrumento, que ahora nosotros lo seguimos usando, que se está usando en distintas universidades, en Argentina ya se viene usando también, en Uruguay también, y bueno, y espero que también Noemí y Felipe lo puedan usar. En el caso nuestro, en el caso de mi tesis de doctorado, bueno, una vez que se terminó todo el proceso de validación, pude volver al estudio 4, que es este que les voy a contar ahora, es bueno, en definitiva, cómo eran estas relaciones. Luego de todo este proceso de validación, que yo no lo compartí ahora porque puede ser bastante aburrido, finalmente llegamos a un instrumento que tiene buenos niveles de fiabilidad, un instrumento que ha mostrado que es capaz de medir lo que tiene que medir, y los niveles de fiabilidad en resultados similares a los del instrumento original, lo que nos deja como tranquilos. Entonces ahí mi idea fue aplicar este instrumento en todos los cursos del primer semestre de la licenciatura en psicología, asumiendo, como les decía, que la motivación de los estudiantes iba a variar, y que sus estrategias de aprendizaje iban a variar, y a mí lo que me interesaba en definitiva era estudiar estas relaciones entre estas variables, motivación, aprendizaje autorregulado en cada una de estas materias, para poder comprender cómo se daban estos procesos de autorregulación del aprendizaje en distintos escenarios de primer año, distintas materias con distintas características que ahora lo vamos a ir hablando, siempre con la intención de obtener insumos que nos permitiera luego brindar herramientas para que en el marco del primer año se puedan desarrollar propuestas de enseñanza que contribuyan tanto a la permanencia de los estudiantes como a mejores niveles de rendimiento en ese primer año. Entonces, hay 4 materias que serían teorías psicológicas, historia de la psicología, epistemología y herramientas para el trabajo intelectual, que son 3 materias del plan de estudio del primer semestre. Entonces, no voy a entrar en todos los detalles, pero sí en algunas preguntas, por ejemplo, que es interesante como retomar. Por ejemplo, de todas esas materias, me interesaba ver en qué tipo de asignaturas se dan los mayores niveles de autoeficacia, o sea, en qué tipo de asignaturas de primer año los estudiantes se sienten más capaces de desempeñarse y de aprender. Entonces ahí nosotros establecimos una especie de clasificación de las materias. ¿Sí? Hay materias que son más fáciles, ¿esto qué quiere decir? Que los porcentajes de aprobación son más altos. Hay materias que son más difíciles, es decir, hay más estudiantes que pierden esas asignaturas. Y luego teníamos materias con distintos sistemas de evaluación. A un sistema le llamamos un sistema de evaluación simple. El más simple de los sistemas consistía durante el semestre en una única evaluación de un parcial, que en general es un parcial de múltiple opción. O un sistema de evaluación más complejo, que en el caso de HTI, que es Herramientas para el Trabajo Intelectual, supone que durante todo el semestre el estudiante va realizando tareas, es un sistema de evaluación continuo, ¿sí? No consiste en un parcial, sino en un sistema de evaluación continuo, o en el caso de teorías psicológicas, donde hay un sistema de 2 parciales, donde un parcial sí es de múltiple opción, pero el otro es un parcial de elaboración y desarrollo. Entonces el sistema de evaluación se vuelve más complejo en 2 dimensiones. Son más instancias de evaluación, pero por otro lado variadas, ¿sí? Y más demandantes. Entonces, ¿en qué tipo de asignaturas los estudiantes se sienten más capaces? Bueno, se sienten más capaces en aquella asignatura donde los porcentajes de aprobación son más elevados.
sea, los niveles de autoeficacia fueron mayores en epistemología, que coincide con ser la asignatura con la media de rendimiento más elevada de todas estas que estudiamos, ¿sí? O sea que eso es algo esperable. Si el estudiante le va bien, se siente más capaz. Es algo que se va retroalimentando. Se siente más capaz y se compromete de otra manera con el estudio y le va mejor. No sabemos bien qué genera qué, pero sí sabemos que hay una espiral positiva de rendimiento o una espiral descendente, que también podríamos denominar. ¿Qué tipo de asignaturas generan mayores niveles de valor intrínseco? O sea, de todas estas asignaturas, ¿en qué asignaturas los estudiantes experimentan mayores niveles de interés, de curiosidad? Bueno, en el caso nuestro, es la única de todas estas asignaturas que presenta contenido de psicología, de teoría psicológica. Las otras materias son epistemología, historia, herramientas para el trabajo intelectual. Es una materia bien instrumental, les enseña a los estudiantes, bueno, cómo buscar información, cómo hacer una gráfica, cómo construir un resumen. Y bueno, teorías es la única materia que específicamente brinda una introducción al contenido propio de nuestra disciplina, y es la que naturalmente les interesa más a los estudiantes. Estos resultados que uno, cuando se hace la pregunta y ve las materias, puede resultar a priori lo que uno esperaría, lo interesante es ver la sensibilidad del instrumento, ¿sí?, para captar esto. Es lo que a nosotros como docentes nos interesa este tipo de instrumento, ¿verdad? Que se vincula con cosas que yo como docente veo estos resultados y digo, sí, claro, tiene sentido. Cuando yo estudié teoría psicológica, estaba en el primer año, obviamente era la materia que más me interesaba, y qué interesante que el instrumento logre capturarlo, ¿sí? Luego, lo que a mí me interesaba tiene que ver con predecir el rendimiento, o sea, tomando en cuenta todas estas dimensiones que tiene el MSRQ, ¿cuáles son los principales predictores? ¿Qué tipo de modelos son los que explican más varianza en el caso del rendimiento de los estudiantes? Entonces, ¿qué tipo de asignatura genera un modelo de autorregulación más complejo, para llamarlo de alguna manera? Es decir, donde más dimensiones del aprendizaje autorregulado y la motivación estén puestas en juego para explicar el rendimiento. Entonces, acá lo que sucedió es que la asignatura que generó el modelo más complejo para predecir el rendimiento es teorías psicológicas, porque ahí tuvimos que la autoeficacia, es decir, cuán capaces se sentían los estudiantes, la ansiedad ante las pruebas, en el sentido de menores niveles de ansiedad, la búsqueda de ayuda, la regulación del esfuerzo y la estrategia de aprendizaje repetición, que dijimos que era esta estrategia superficial, todas juntas lograban explicar un 20% de la varianza en el rendimiento, siendo autoeficacia el principal predictor. Esto no nos sorprendió porque, como les decía, ya sabemos que autoeficacia es el mejor predictor del rendimiento. Es decir, en teorías, aquellos estudiantes que se sienten más capaces, que acuden a buscar ayuda en mayor medida, que regulan mejor su esfuerzo, que experimentan menores niveles de ansiedad ante las pruebas, y que acuden a la estrategia de repetición, son aquellos estudiantes que obtienen un mejor rendimiento. ¿Qué otra asignatura? ¿Cuál es la segunda, digamos, con un modelo explicativo más complejo? Bueno, la segunda es HTI. En el caso de HTI, los mejores predictores son el pensamiento crítico, y esto es interesante porque en herramientas para el trabajo intelectual hay un módulo entero donde los estudiantes trabajan la distinción entre la opinión, ¿sí?, entre algo que es opinión y algo que es evidencia científica. Y se trabaja, digamos, durante un tiempo importante en esa materia en que los estudiantes logren diferenciar las fuentes de la información a las que llegan, ¿no? Entonces es como interesante que pensamiento crítico es la única materia de primer año en la que el pensamiento crítico es un predictor del rendimiento. Y en el caso de herramientas para el trabajo intelectual, que tiene este sistema de evaluación continuo que les comentaba, en ese caso, esta estrategia repetición, que es esta estrategia de procesamiento superficial de la información, es un predictor negativo del rendimiento. ¿Sí? Es decir, en esta materia los estudiantes que tratan de memorizar son estudiantes que tienden a tener un menor rendimiento. Esto para nosotros como docentes es súper interesante, porque nosotros podemos pensar, bueno, tenemos nuestro propio sistema de evaluación, genera distintos escenarios, con distintas demandas para nuestros estudiantes, y nuestro
sistema de evaluación, demandando distintas cosas, hace que los estudiantes autorregulen de una manera o de otra su proceso de aprendizaje. Y esto como docente nos permite hacer como cosas muy interesantes, pensar cambios en nuestros dispositivos de enseñanza o de evaluación y monitorear cómo esos cambios impactan en el aprendizaje autorregulado, cómo esos cambios impactan en la motivación, ¿sí? Entonces podemos transformar nuestras prácticas de enseñanza y al mismo tiempo monitorearlo. Es como algo que me parece interesante para pensar la investigación educativa y la investigación también de los propios docentes sobre sus prácticas de enseñanza. Entonces, de la tesis de doctorado y de estos resultados, hay como algunas ideas que les comentaba. Uno es los distintos sistemas de evaluación, cómo impactan en los procesos autorregulatorios, y pensar cómo en realidad, en un mismo contexto, porque todas estas materias están en el primer año, todas estas materias enfrentan la numerosidad, ¿sí? Y reciben a la misma población de estudio. Sin embargo, en cada una de estas materias los estudiantes utilizan distintas estrategias para alcanzar un rendimiento, ¿verdad? Y esto muestra que en realidad tenemos margen de acción los docentes, tenemos cosas que podemos hacer distinto, ¿sí? Y bueno, obviamente en particular alerta sobre nuestros sistemas de evaluación que son un punto clave en el proceso, no es cualquier cosa. El modo en que decido evaluar a mis estudiantes tiene un impacto muy importante en cómo ellos abordan la actividad de estudio, y las metas que se trazan. Eso es algo interesante a pensar para nosotros como docentes. En definitiva, ¿cómo bajar todo esto a la práctica de enseñanza? Que es lo que a mí como docente más me motiva y me convoca. Nosotros, en el caso de procesos cognitivos, que como les decía es una materia no del primero, sino del segundo semestre de la licenciatura en psicología, hemos visto a lo largo del tiempo incrementada la matrícula. Por ejemplo, en el año 2016 recibimos a 1.739 estudiantes, y en el año 2019 a 2.184, y eso ha seguido incrementándose. Sin embargo, los resultados a nivel de rendimiento no hemos logrado mejorarlos, ¿sí? Normalmente entre un 20 y un 30% de los estudiantes que cursan con nosotros logra aprobar el curso, ¿sí? Aprobar el curso quiere decir que ganan el derecho a dar el examen, ¿sí? No quiere decir que lo exoneran. Ganar el derecho a los que no aprueban el curso tienen que recursar o dar un examen libre, que es un examen más extenso, más complejo. Esto genera, bueno, como esa problemática que hablábamos al comienzo de la repetición, del abandono, del rezago y de la desvinculación. Entonces nosotros, tomando en cuenta este modelo de aprendizaje autorregulado, desde el año 2016 comenzamos a desarrollar una serie de propuestas de enseñanza que fueron presentadas a una convocatoria. Nosotros tenemos una comisión sectorial de enseñanza que evalúa propuestas de enseñanza que los equipos docentes formulan, y que en caso que las aprueban, y en algunos casos las financian. Nosotros tuvimos del 2016 al 2019 propuestas de enseñanza financiadas. El curso de procesos cognitivos se brinda en plenarios, que nosotros le llamamos, que son de 350 estudiantes por turno. Básicamente consiste en ese salón enorme que les mostré, el docente en ese salón con 350 estudiantes y una clase por semana. Esa es la modalidad tradicional de cursada. En estas propuestas de enseñanza alternativas que nosotros presentamos a la sectorial de enseñanza, lo que proponíamos era seminarios, en vez de ser plenarios, seminarios pequeños de 40 estudiantes, donde trabajáramos los mismos contenidos del curso, pero a su vez desde un modelo de aprender a aprender, es decir, contenido del curso y estrategias de aprendizaje autorregulado. Sí, es decir, que para cada módulo, nuestros contenidos del curso se pasan por módulos, donde se abordan procesos cognitivos. Atención, percepción, memoria, que son los más básicos, por decirlo de alguna manera. Después tiene pensamiento, lenguaje, toma de decisiones y motivación. Para cada módulo, en estos seminarios, se trabaja en fortalecer alguna de estas estrategias que vimos que el MSLQ evalúa. En particular, poniendo énfasis en las que ya sabemos que se vinculan con el rendimiento. En ese curso en particular que lo tenemos muy estudiado. Entonces, en el marco de este tipo de proyectos, incluso en uno de los años se desarrolló una tesis de maestría de Lucía Piris, que creo que hoy anda por acá visitándonos, en el cual Lucía diseñó
una estrategia de intervención en aprendizaje autorregulado, y les menciono esta tesis porque bueno, es una tesis que está disponible, se usó el MSLQ. En cada una de esas propuestas que le comenté, siempre se usó primero una evaluación del MSLQ antes de la intervención, después se desarrollaba la intervención en aprendizaje autorregulado al contenido del curso, y a fin del año se volvía a aplicar el MSLQ para ver posibles cambios en las estrategias. Sí, es como, ese modelo es un modelo que ya Pintrich y su equipo sobre finales de los 80 desarrollaron como un uso posible del MSLQ, evaluar impactos de cambios que se dan, por ejemplo, en intervenciones educativas. Entonces, desde el 2016 al 2019 fuimos ajustando muchas cosas en estos seminarios de aprender a aprender procesos cognitivos, y les comparto algunos resultados como de la última edición, que fue la de 2019, prepandemia. A lo largo de todos los años que desarrollamos estos seminarios, yo les comentaba que en los plenarios más o menos entre 20 y 30% de los estudiantes lograban aprobar el curso. En el caso de los seminarios, el 52% logra aprobar el curso. O sea, ahí sí logramos como elevar los niveles de aprobación de procesos cognitivos en la modalidad seminario. Y con respecto a las estrategias de aprendizaje, los estudiantes que cursaron seminarios vieron incrementadas, vieron que evaluamos antes, evaluamos después, en el medio interveníamos, las siguientes estrategias. Organización, que dijimos que era una de las estrategias de procesamiento profundo de información, autorregulación metacognitiva, y la gestión del tiempo y el ambiente de estudio. Estos son incrementos que vemos tras trabajar estas estrategias con los estudiantes. Y después, a nivel del rendimiento, vemos que la estrategia de elaboración, de pensamiento crítico, de aprendizaje entre pares y gestión del tiempo y el ambiente de estudio son dimensiones que se correlacionan positivamente con el rendimiento de nuestros estudiantes en este primer año de procesos cognitivos. O sea que este es otro de los potenciales, digamos, usos de la aplicación del instrumento, ver cuáles estrategias que emplean los estudiantes se vinculan con el rendimiento en nuestro curso. ¿Sí? Por ejemplo, en estos seminarios nosotros dedicamos mucho tiempo a hacerlos realizar tareas entre pares, aprendizaje colaborativo, porque sabemos que en nuestro curso en particular, el aprendizaje entre pares se vincula con el rendimiento, que las estrategias de procesamiento más profundo, como la elaboración, se vinculan con el rendimiento. Y sea el curso que sea, esto lo sabemos porque les comentaba que es uno de los mejores predictores, la regulación del esfuerzo o la gestión del tiempo en el ambiente de estudio siempre van a rendir. O sea, lograr que nuestros estudiantes aprendan a gestionar su tiempo de estudio y que aprendan a regular su esfuerzo, que utilicen el pensamiento crítico. Sabemos que son cosas que van a beneficiar sus procesos de aprendizaje. El rendimiento es una cara del asunto. Lo más interesante es pensar que se propician procesos de aprendizaje significativos, ¿verdad? Porque a veces podemos tener que el rendimiento acompaña y a veces no acompaña, pero lo más importante es el foco puesto en estrategias que realmente impacten en la calidad de esos procesos de aprendizaje. Son estrategias de procesamiento más profundo, si nuestros estudiantes logran implicarse en aprender con otros, si logran gestionar mejor su tiempo, esas van a ser estrategias que van a poder luego verse reflejadas en un impacto positivo. No sé cómo estamos de tiempo, Noemí, porque estoy hablando hace rato y si no me paran sigo de largo. No, vamos muy bien y viene muy interesante, así que nada, todavía tenemos unos minutos para cumplir el tiempo estimado, así que perfecto. Tranquilo. Bien, estamos igual, sé que es como un bombardeo de información y yo encima que hablo un poco rápido, pero bueno, ahora después vamos a dedicar un tiempo a conversar ya más tranquilas y tranquilos, ver las preguntas, que seguramente surjan, porque también cuando uno está tantos años trabajando en un tema, hay cosas que se dan por obvias, que de repente no las explico con la profundidad que debería, así que después estoy como para responder todas las preguntas que quieran. No quería como cerrar, porque claro, lo que les estoy contando es como el mundo prepandemia. Entonces cuando estaba armando la presentación de mi tesis, releyendo la tesis de Lucía, decía, pero esto pasó en un escenario que cambió, y bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros ahora estudiando el aprendizaje autorregulado, o qué está haciendo el mundo mientras estudia el aprendizaje autorregulado en contexto de pandemia? Entonces, bueno, lo primero que les comparto, esto timbó, es como
es un portal en el cual nosotros desde Uruguay podemos acceder a información, a bases de datos internacionales como para hacer búsquedas, y tiene como interfaz EBSCO, y a partir de acá llegamos a revistas que están en bases de datos académicas. Y entonces hoy dije, bueno, vamos a ver algo que es obvio, y es que el estudio sobre el aprendizaje autorregulado se vio totalmente incrementado en el contexto de pandemia, justamente porque los estudiantes se vieron mucho más necesitados de autorregular sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Y también la investigación rápidamente se orientó a decir, bueno, a ver qué está pasando con el aprendizaje autorregulado en contextos de aprendizaje, en un contexto de educación online, pero crítica, digamos, nos vimos forzados a esto, no es algo que planificamos. Entonces, solo desde el momento más o menos que comienza la pandemia, y se comienzan a producir los primeros estudios, hasta hoy ya hay 3.000 resultados de investigaciones publicados en artículos sobre la temática específica de autorregulación en contexto de COVID. ¿Sí? Hay mucha producción, y todo indica que la investigación sobre el aprendizaje autorregulado va a ocupar un lugar cada vez más relevante, ¿sí? en los próximos años. En ese contexto de la vigencia que tiene el estudio de aprendizaje autorregulado a nivel universitario, aparecen como una serie entre estos 3.000 estudios, digamos, hay como mucho para leer, mucho para ver. Yo les voy a compartir dos cositas en las que he estado como un poco profundizando y viendo algunos estudios que me han interesado. Un estudio que se desarrolló en México, que me parece súper interesante porque estudia un poco las relaciones entre las emociones, ¿sí? El aprendizaje autorregulado, las estrategias de afrontamiento, en este contexto de confinamiento que los estudiantes universitarios de México estaban atravesando. Y los autores señalan, bueno, este cambio abrupto hacia la enseñanza online no ha hecho más que enfatizar la necesidad de que los estudiantes autorregulen el aprendizaje. Está como cada vez más sobre el tapete, y bueno, y en qué medida nosotros como docentes podemos brindar herramientas y propiciar estos procesos de autorregulación. Hay como cosas interesantes de este estudio que no voy a profundizar porque no vienen en el foco de lo que estamos viendo, porque su foco tuvo más que ver con las emociones, pero solo por mencionar, si bien los estudiantes que participaron de este estudio reportaron obviamente ansiedad y estrés en esa situación, la emoción que predominó en los estudiantes fue la emoción de gratitud. Eso me pareció súper interesante y revelador también de esos otros efectos quizás no tan obvios, no tan predecibles, que la situación de enseñanza online en un contexto de emergencia generó, ¿sí? Después hay otro estudio que me pareció realmente muy bueno, es un estudio que justamente se enfocó en el aprendizaje autorregulado en contexto también de pandemia y en cursos online. Y estos investigadores desarrollaron un estudio que a mí me hubiera gustado desarrollar, pero hicieron ellos, así que se los cuento, me parece muy lindo. Es un estudio con diseño mixto, tiene una parte cuantitativa donde evalúan las estrategias de aprendizaje autorregulado, pero también tiene una parte cualitativa donde recuperan las voces de los estudiantes acerca de cómo autorregularon sus procesos de aprendizaje, y qué pasó con su autorregulación, y qué pasó con su motivación en el contexto de pandemia, y también le piden que comparen con cómo antes eran, desde la perspectiva de ellos, sus procesos autorregulatorios y su motivación. Ellos ahí utilizan distintas, como les decía, formas y técnicas de abordaje de esta inquietud de investigación que tienen, y encuentran algunas cosas interesantes. En primer lugar, todos los estudiantes tuvieron mayores dificultades para gestionar el tiempo de estudio, ¿sí? Para regular su atención, para regular su esfuerzo, y todos los estudiantes que participaron del estudio indicaron también estar menos motivados de lo que estaban antes en relación al estudio en sus materias a nivel universitario. También, al mismo tiempo, indicaron dedicar más tiempo y más esfuerzo al estudio, ¿sí? Pese a lo que decíamos de que su motivación se veía disminuida. Entonces ahí aparecen
un análisis que ellos hacen que es súper interesante, es un análisis de clústeres que les permite identificar 4 perfiles distintos de estudiantes, y los llaman de estas maneras, ¿sí? Un grupo de estudiantes que ellos denominan agobiados, un grupo de estudiantes que se rindieron, un grupo de estudiantes que logran mantener su proceso autorregulatorio y su motivación igual, desde la perspectiva de ellos, que antes de la pandemia, o sea, igual que en un contexto de enseñanza presencial, ahora en la virtualidad, y otros estudiantes que ellos identifican que se adaptaron de un modo tal que no solo lograron mantener su motivación y su aprendizaje autorregulado en contexto online, sino que mejoraron sus capacidades autorregulatorias y se volvieron más motivados aún de lo que estaban antes. Entonces, lo que esto muestra es que en realidad hay distintos perfiles de cómo afrontar la situación de pandemia, hay distintos impactos en los procesos autorregulatorios, y bueno, y este estudio logra entrar como en cada uno de estos perfiles. Y luego, dentro de cada uno de los perfiles, por ejemplo, los estudiantes agobiados, ¿qué encuentran ellos? Son estudiantes que vieron disminuida su posibilidad de regular su atención, de regular su esfuerzo, que se sintieron menos motivados, pero que aún pese a haber disminuido todos sus aspectos autorregulatorios y su motivación, igual dedicaron más tiempo al estudio, ¿sí? Y esto les generó una sensación como de agobio, ¿sí? Porque por más que dedicaran mucho más tiempo, no lograban rendir, ¿sí? No lograban autorregular su aprendizaje. Otros grupos de estudiantes que directamente, como les decía, es como tal, listo. No sigo insistiendo porque no estoy pudiendo, no lograron autorregular sus procesos de aprendizaje y no lograron sostener su motivación. En esto luego fueron a ver la cuestión de qué pasaba, qué pasaba a nivel cualitativo, ¿sí? Con estos estudiantes. Y hay algunas cosas generales que son transversales a todos los tipos de estudiantes, me pareció interesante compartir, es que todos los estudiantes, independientemente del perfil al que pertenecen, valoraron positivamente disponer de las clases online grabadas, para poder luego verlas en distintos momentos y poder estudiar de sus casas. Eso es como un elemento que aparece como muy claro en la investigación. Y también queda muy claro que todos experimentaron una mayor carga de trabajo, ¿sí? O sea, todos se sintieron más sobrecargados y que las evaluaciones online fueron evaluaciones que generaron mayores niveles de estrés y de ansiedad en relación a las evaluaciones presenciales. Eso viene como pasando, lo muestra este estudio, lo vienen indicando otros estudios, los niveles de estrés y ansiedad a nivel de evaluaciones online son mucho más elevados para nuestros estudiantes. Y eso es interesante pensarlo en clave de nuestras propuestas, como decíamos, de enseñanza, porque veíamos que la ansiedad ante las pruebas se vinculaba negativamente con el rendimiento, y si sabemos a su vez que a nivel de evaluaciones online nuestros estudiantes van a tener niveles de ansiedad superiores, tenemos que pensar que eso va a impactar en el rendimiento, ¿sí? Entonces, volviendo al estudio este que estábamos comentando, ellos hacen algunas recomendaciones, como para tomar en cuenta en los cursos a futuro, la importancia de brindarle a los estudiantes, brindar guías a los estudiantes, orientarlos para que puedan realmente monitorear los procesos de comprensión mientras estudian solos. Y eso es algo que en esa investigación aparece en la parte cualitativa muy clara, estudiantes que no lograban darse cuenta cómo estaban progresando en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Hay un insumo clave para los estudiantes que es el contacto con otros estudiantes y cómo van progresando sus compañeros también. Hay que dar como una situación también de aislamiento, hay cierta información que deja también de estar presente. En contextos online, para promover el aprendizaje autorregulado, también recomiendan fuertemente cuidar y reforzar los aspectos vinculados a la comunicación de los docentes con los estudiantes. ¿Sí? Facilitar la colaboración entre estudiantes, aunque estemos trabajando online, es una recomendación que surge de este estudio con mucha fuerza, porque los estudiantes, uno de los elementos que más les ha impactado es perder la posibilidad de trabajar y encontrarse con los compañeros.
Entonces, promover los procesos de socialización para mitigar este sentimiento de aislamiento. Vieron que vimos que habían distintos perfiles, y habían unos estudiantes que les llamaban ellos los que se adaptaban, que veían incrementados todos estos componentes del aprendizaje autorregulado y la motivación, pero ellos vieron que también hay características de personalidad. Por ejemplo, los estudiantes estos del tipo adaptados son estudiantes que en la parte cualitativa reportaron ser tímidos y sentirse mucho más seguros y confortables, digamos, en el aprendizaje online. Los estudiantes, por ejemplo, agobiados, y los estudiantes rendidos, que ellos les llamaban, son estudiantes más extrovertidos que sufrieron mucho las consecuencias del aislamiento. Es decir, no todos nuestros estudiantes son iguales, y esta perspectiva centrada en la persona del estudiante tiene que contemplar también que tenemos distintos perfiles, ¿sí? Y que en esos perfiles también hay variables de personalidad. ¿Sí? A veces nosotros como docente pensamos como en el estudiante o la estudiante como algo uniforme y que va a funcionar para todos, o que va a impactar igual, y no es así. Y bueno, y también brindar en este sentido de la guía orientaciones de, a ver, bueno, ¿cómo hago para regular mi atención? ¿Cómo regulo mi esfuerzo? ¿Cómo gestiono mi tiempo? Un poco lo que nosotros les comentaba, que trabajábamos en los seminarios de procesos cognitivos, bueno, pero de algún modo tenemos que transferir eso, enseñarles a los estudiantes a regular sus procesos cognitivos, metacognitivos, y sobre todo a cómo organizar su tiempo, que esto se vuelve mucho más relevante cuando es una modalidad online de enseñanza. ¿Sí? Estas son todas recomendaciones que surgían de ese estudio que les venía comentando, pero que me parece interesante también para que nos oriente a nosotros como docentes en este nuevo escenario en el que estamos. ¿En qué estamos trabajando nosotros en este momento en el equipo? Bueno, estamos trabajando en algunos estudios. En particular, hay un foco obviamente puesto en cómo adaptar el MSLQ para evaluar aprendizaje autorregulado en cursos online o híbridos. Eso es algo en lo que estamos, claramente. Estamos desarrollando un estudio, comenzando a desarrollar, sobre estrategias de aprendizaje autorregulado en cursos de química de primer año. Vieron que el estudio que les comenté es en psicología, la idea es empezar a estudiarlo en otros contextos de otras formaciones, en este caso, en el caso de la Facultad de Química, de la UDELAR. Y luego estamos también estudiando el clima motivacional de clases, en distintas materias. Vieron como les comentaba que en primer año en distintas materias vimos la motivación y el aprendizaje autorregulado. Bueno, ahora en distintas materias estamos viendo el clima motivacional de clase, para eso estamos validando un cuestionario, ¿sí?, sobre clima motivacional de clase, que es un cuestionario español, y estamos también trabajando en una versión breve del bloque de estrategias de aprendizaje del MSLQ, ese bloque que les comentaba de 50 ítems. Bueno, estamos trabajando en una versión breve, que insuma menos tiempo de aplicación, y en la cual nos quedamos con las dimensiones que de algún modo son las mejores predictoras del rendimiento. Eso espero que ya en un par de meses esté disponible la publicación de ese trabajo en el que estamos en este momento, con las manos en la masa. Así que bueno, por acá voy cerrando. Esto ya lo vimos, porque se me quedó en otro lado, y agradecerles muchísimo haberme aguantado hablando sin parar tanto rato. Muchas gracias, Karina, ¿sí?, por este espacio, por hacernos pensar estos múltiples conceptos, forma de pensar, etcétera, esta investigación, tu experiencia. Así que, más que nada, te damos las gracias nuevamente, desde nuestro grupo de investigación, desde la universidad, y también seguramente de los presentes que están acá escuchándote atentamente, ¿sí? Quisiéramos dar paso también a compartir algunas preguntas que hicieron nuestros oyentes, así que mientras tanto también vamos a fomentar esto de que por favor hagan sus consultas, sus preguntas que quisieran que leamos, y vamos a empezar con la primera pregunta, Nancy Farías. Dice: buenas tardes, muchas gracias por el seminario, soy docente de primer año de química en ingeniería y quisiera hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo evalúa el rendimiento? Y la segunda dice: los seminarios sobre estrategias paralelamente a los contenidos del curso son optativos, es decir, no obligatorios, para los estudiantes. Muy bien, bueno, vamos entonces primero por esa pregunta que formulaba Nancy Farías. Nancy.
No, y que además Nancy justo es docente del primer año de química. Yo estaba contando que estamos arrancando ahí a trabajar en el primer año de química, así que espero que después los trabajos que estamos haciendo le puedan aportar también a Nancy. Sí, ¿cómo evaluamos el rendimiento? Bueno, en cada una de las materias que les comenté del primer año, el rendimiento se evalúa distinto, a veces es con un parcial, a veces son 2 parciales. En el caso concreto de procesos cognitivos, el rendimiento se evalúa con... en este momento con 2 parciales de múltiple opción que evalúan todos los módulos del curso en 2 momentos distintos del semestre. Cuando se desarrolló el estudio que les estuve compartiendo, se desarrollaba un único parcial que evaluaba con múltiple opción todos los contenidos del curso, ¿sí? Sobre los seminarios de procesos cognitivos, donde veíamos el contenido y las estrategias de aprendizaje paralelamente, en ese caso los estudiantes podían optar, ¿sí? O bien cursaban en la modalidad tradicional, o bien se anotaban a los seminarios de procesos cognitivos. Lo que sí sucedía es que los seminarios tenían menos cupos, por decirlo de alguna manera, que estudiantes que potencialmente quisieran cursar ahí. ¿Sí? Eso no suele pasar en Facultad de Psicología, es decir, que muchas veces los estudiantes empiezan a escribir y llega un momento que se terminaron los cupos, ¿sí? Cada año que brindamos la oferta de seminario, siempre completamos todos los cupos, ¿sí? Los estudiantes optaban, y en ese momento llegamos a cubrir más o menos en cada una de las ediciones un 24% de la población, ¿sí? Que nuestra población son unos 2.000 estudiantes. ¿Sí? En seminarios cursaban alrededor de un 24%. Bien. Compartimos otra pregunta de Alicia Núñez. Dice, muy interesante la charla y es cierto que resulta como una catarata de novedades. Me lleva a preguntar cómo gestionar la motivación en tiempos de pandemia, donde la distancia implica un mayor esfuerzo para la adaptación a la nueva forma de estudiar y o aprender. Sí. Bueno, cómo gestionar la motivación. Siempre es como un desafío enorme y ahora mucho más, ¿no? Para nosotros como docentes. Quizás para pensar esto en clave motivacional, en un sentido que no lo veníamos conversando, esto de las metas, ¿no? ¿Qué metas le vamos proponiendo a nuestros estudiantes a nivel de metas de aprendizaje, ¿no? Y en qué medida esas metas, y ahí voy a una pregunta también que estoy leyendo por allí, en qué medida esas metas se van volviendo gradualmente posibles de ser alcanzadas, ¿no? Muchas veces a nivel motivacional hay como cosas que impactan mucho en la motivación de nuestros estudiantes. Por ejemplo, el mal rendimiento. Cuando uno le va bien, uno se mantiene motivado. Cuando uno le va mal, uno se desmotiva. Eso es como algo muy natural, nos pasa a todos, sabemos, los docentes sabemos perfectamente que cuando tenemos una instancia de evaluación, por ejemplo parcial, la motivación de nuestros estudiantes es una antes y otra después de que sucede la instancia de evaluación. Siempre tiene consecuencias, la evaluación siempre tiene consecuencias motivacionales. Entonces pensar muy bien como docentes, cómo vamos graduando esos sistemas de evaluación, cómo vamos brindando oportunidades para acceder a un rendimiento, para alcanzar pequeñas metas, ¿verdad? En ese sentido había una pregunta por allí que hablaba de qué es mejor, evaluar como por etapas o todo en una cuestión, como les decía, en proceso cognitivo, tipo un parcial. Bueno, sí, a nivel motivacional y a nivel autorregulatorio, si nosotros damos varias oportunidades a lo largo de un semestre de ir preparando y aprendiendo y rindiendo pruebas, digamos, más continuas, vamos a lograr facilitar en nuestros estudiantes los procesos autorregulatorios. Porque claro, no es lo mismo preparar el contenido de 2 módulos de un curso que al final del semestre dar un parcial que es prácticamente un examen, como nos pasaba a nosotros en el curso de procesos cognitivos. Parte de lo que fuimos haciendo nosotros en cada edición de los seminarios fue cambiando nuestro sistema de evaluación. Arrancamos primero por un tema de lo que la institución permitía, digamos, nos permitían hacer esta modalidad alternativa siempre y cuando la evaluación fuera la misma. Eso fue como lo que nos consignaron institucionalmente. Con el tiempo y mostrando los resultados, y mostrando que además no tenía sentido en los seminarios evaluar de la misma manera, porque teníamos posibilidades de desarrollar un sistema de evaluación más complejo, fuimos incorporando. Dejamos ese parcial, pero a su vez incorporamos 3 tareas,
que ellos iban realizando durante el semestre, y que representaban un 25% de la nota del curso. Cuando logramos hacer eso, fue el momento en que tuvimos el mayor impacto a nivel de rendimiento de los estudiantes, y también de la motivación vista como permanencia en el curso, digamos, ¿no? Los mayores niveles de permanencia fueron cuando nuestro sistema incorporó una evaluación continua además del parcial, y que esa evaluación continua eran 3 tareas que los iban ayudando a preparar el parcial, ¿verdad? Cuando llegaba el parcial ya habían desarrollado 3 tareas utilizando estrategias. Por ejemplo, bueno, en una tarea supónganse que había que hacer un mapa conceptual de los sistemas de memoria. Bueno, cuando llegaba el parcial ya tenían más que claro los sistemas de memoria, ¿sí? Y así, cada tarea pensada en usar una estrategia, hacían un resumen sobre todo un módulo, que era el módulo de historia. Bueno, cuando llegaban al parcial tenían el resumen hecho. Es como irlos ayudando y irlas ayudando a ir preparándose para el parcial, regulando su proceso de aprendizaje. La instancia de evaluación no es una cosa que abruptamente aparece un día, y solo depende de mi propia capacidad de autorregularme, el haber logrado seguir el curso, estudiando semana a semana, preparando, que eso es mucho más difícil para un estudiante de primer año, ¿no? Bien, y también Martina Rizzo también quiere hacer sus preguntas, que justamente retomaste la última que ella hizo. ¿Se cree que el tema pandemia acentuó la deserción o aumentó la desmotivación? Y piensa que el contexto familiar afecta a la autorregulación del aprendizaje. Bien, bien, son como 2 preguntas súper interesantes. A nivel de la desvinculación, desafiliación, bueno, de acuerdo a cómo uno lo piense conceptualmente, a nivel de UDELAR ya tenemos indicadores de que sí, de que hubo un aumento en nuestros porcentajes de desvinculación en la situación de pandemia. Tuvimos 2 cosas, 2 escenarios. Por un lado tuvimos un incremento en el ingreso. La matrícula de la UDELAR se incrementó un 12% en situación de pandemia. Ya una matrícula grande que se volvió mucho. Vieron que yo hoy les hablaba de 2.000 estudiantes. Bueno, psicología recibió más de 3.000 estudiantes este año por primera vez. Entonces, por un lado tuvimos un incremento en la matrícula, y por otro lado también un impacto en mayores niveles de desafiliación, ¿sí? Es algo que nosotros estamos estudiando. Eso no les comenté, entre todas las cosas en las que estamos, porque en realidad acabamos de postular un proyecto. Si sale será una historia, si no sale el financiamiento no lo podremos hacer, pero tenemos un estudio para analizar justamente la desafiliación en el primer año, tomando en cuenta variables motivacionales y del aprendizaje autorregulado. O sea, en vez de tomar como estas variables como predictoras del rendimiento, las queremos analizar como predictoras de la permanencia o la desafiliación. Sí, esa es otra el tema de la desafiliación en el primer año es un tema que me interesa mucho y en el que también he trabajado bastante en este tiempo. Sí, ahí va, hay una pregunta, perdón, con este tema de que nosotros en Uruguay estamos muy acostumbrados al término desafiliación, que es un término que introdujo un sociólogo uruguayo, Tabaré Fernández, y para nosotros como moneda corriente hablar de desafiliación. Cuando hablo de desafiliación es justamente para referirnos a la deserción, porque hay todo como una discusión en nuestro país en relación a no utilizar un término militar como la deserción, que pone la responsabilidad en el propio estudiante, cuando sabemos que en realidad es un proceso complejo, que no solo depende del estudiante, también depende, hay una corresponsabilidad institucional. La UDELAR lo asume así, la UDELAR sabe que es corresponsable de esos procesos de abandono, ¿sí? A los que llamamos desafiliación, o incluso otros autores también uruguayos hablan de desvinculación, ¿sí? Que hay un vínculo ahí que se rompe, pero que en realidad se asume que no queremos poner el peso en el estudiante desertor, ¿sí? Sino un estudiante y una institución que de algún modo no logró sostener esa permanencia. Bien, también Patricia Larrazabel comenta y pregunta si los perfiles de los alumnos son los mismos perfiles, no se ven también en los docentes, ¿sí? Ya que el escenario pandémico obviamente nos involucró a todos. Me interesa tu opinión al respecto, las variables motivacionales. Soy docente y también estoy en equipo de gestión. Bien, sí, yo cuando miraba, hoy estaba terminando de buscar unas imágenes para ilustrar estos perfiles de agobio, del estudiante rendido, la estudiante rendida,
Y no podía evitar pensar en nosotros los docentes en cada uno de esos lugares, ¿no? No porque el estudio que compartí lo haya hecho, sino porque nosotros mismos hemos experimentado como docentes la sobrecarga del trabajo, el sentir que trabajamos mucho más, pero no necesariamente logramos regular nuestros procesos de la misma manera. Creo que es algo que se podría perfectamente también estudiar, ¿verdad? El impacto que la pandemia ha tenido en nuestros propios procesos de autorregulación como docentes, en nuestra propia motivación, y también podríamos hablar de nuestro rendimiento en todas las esferas en las que el rendimiento de un docente universitario es evaluado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la producción científica. A nivel internacional se ha constatado un incremento en la producción, o sea, la gente ha publicado más, pero eso ha sido bastante desigual, han publicado más los hombres y no necesariamente los latinoamericanos hemos publicado más. Entonces, bueno, es como, obviamente, nuestro rendimiento en ese sentido también se ha visto como afectado, y también nuestros niveles de bienestar, nuestra propia salud mental como docente, o sea, hay muchas cosas en las que nos hemos visto sobrecargados y por momentos también sobrepasados, ¿no? En un escenario donde, bueno, abruptamente hubo que adaptarse, aprender y sostener como se podía las puertas de las universidades abiertas. Bueno, estamos como en el horario y me parece que es interesante esto que trajiste de cómo pensar estos constructos y estos instrumentos también en el contexto que hoy nos atraviesa y que nos plantea desafíos no solo a la docencia, sino también al modo de poder acompañar, ¿no? en estas circunstancias también el aprendizaje. Nos preguntan en el chat por la charla, para quienes quieran volver a verla, va a estar disponible en el canal de YouTube de la universidad, como todas las actividades que se van a desarrollar durante esta semana. Y bueno, queda también abierta la invitación al día de mañana, donde vamos a contar cómo parte de lo que Karina hoy contó de su proyecto tiene sentido en los primeros pasos que estamos dando justamente en el proyecto que tiene lugar en la UFLO y en la carrera de kinesiología. Así que queda mañana abierta a las 18 horas la invitación a, bueno, a seguir pensando, ¿no? Como el aprendizaje autorregulado, la motivación, el clima motivacional, son, como diríamos, lentes para poder seguir mirando, ¿no? nuestra realidad y pensarla en clave pedagógica, psicológica y didáctica. Sin más, te agradecemos, Karina, la verdad es que un recorrido que nos ha permitido centrarnos, instalar preguntas también, al menos en nuestro equipo de investigación, salían como preguntas a medida que exponías, y bueno, ha sido un placer para nosotros y ojalá que tengamos otra oportunidad para seguir conversando y dialogando. Ojalá, agradecerles mucho nuevamente también a UFLO, y bueno, ojalá en algún momento pueda cumplir el sueño de ir a Comahue, así que quien dice que en el futuro tengamos la posibilidad de encontrarnos presencial. Muchos éxitos con el proyecto y por supuesto lo vamos a estar compartiendo y el equipo está a disposición para apoyarlos en todo. Bien, bueno, agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado escuchando y bueno, y también participando a través del chat, y los esperamos en las otras actividades que van a estar previstas en esta semana de la Secretaría de Investigación. ¿Sí? Que tengan una muy linda tarde. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias, Karina, muchas gracias, Felipe. Ha sido súper rica la exposición, nos ha despertado preguntas, pero también algunas pistas respecto a cómo es eso de validar instrumentos entre países en la misma región, a la vez de imaginarnos cuáles son las posibilidades que tenemos de acompañar a nuestros estudiantes, no solo en esta situación particular que es la pandemia y el aislamiento, perdón, sino a lo largo de todo el recorrido que hacen por la universidad, cualquiera sea esa. Así que les agradecemos el intercambio, los invitamos a todos a seguir participando de la Semana de la Investigación y con esto por lo menos cerramos hoy. Ante las preguntas sobre dónde quedará la actividad y demás, eso será en el canal de YouTube de la universidad.
téngannos paciencia, será en el transcurso de la semana, no va a ser ahora inmediatamente, pero sí va a estar. Así que gracias a todos por participar y nos vemos pronto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.